del día sábado. Recordemos que hoy es un día de mucha más interacción, pues hoy es un día de socialización, donde vamos a disipar dudas, donde vamos a enfatizar en algún tema específico que ustedes quieran resaltar o haya que aclarar ciertas dudas, anomalías que hayan presentado en el transcurso de la semana. Mucho más socialización, mucha mayor interacción de ustedes, ¿vale? Bueno, nos faltan como tal dos temas importantes del módulo número 2 que tiene que ver con la familia. Eh, el papel que juega la familia y la comunidad en la educación inclusiva, exactamente ese es el título. ¿De qué manera la familia se convierte en ese eje central de la educación inclusiva? ¿Cómo la familia se convierte en ese eje central de la educación inclusiva? Eje central y formador. Entonces, aquí, en este caso, finalizaríamos estos dos temas, son rapiditos. Ayer alcanzamos a hablar un poco de la inteligencia múltiple y otro sería resaltar la importancia que tienen las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y mucho más cuando estamos hablando de educación inclusiva, ¿sí? Todas esas personas que están en riesgo de ser excluidas, pues de una u otra manera también necesitan desarrollar esa habilidad en inteligencia emocional. Y cuánto mucho es importante que nosotros conozcamos el papel que juegan las emociones también en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, vamos rapidito a saludar a Dominga, saludamos a Melba, saludamos a Berta desde Cali, Colombia, saludamos a Nelcy Guerrero que nos saluda desde Nariño, eh, también saludamos a Danellis Imbachi Molano. Danelli, buenas tardes. También saludamos a Merieli Figuereo. Figuereo o Figueroa. Bueno, Figuereo dice acá. Buenas tardes también, buenas noches en algunos países ya. María Ángela López Alemán, a Luz Nelly Moreno, también saludamos a Laura Catalina Buitrago, a Jamie, saludamos a Yolanda Quintero desde Boyacá, nos saluda, a Sandra Camargo, a Dina Rodríguez, a Danis Barrios Delgado, a César Núñez que nos saluda desde Ibagué, a Jacqueline Caballero desde Montelíbano. Bueno, y al igual que todos ellos, Joana Buitrago, al igual que todos ellos, saludamos a todos eh, todos y todas los participantes que en este momento se han conectado y los que se están conectando. Les extendemos la bienvenida. Aquí voy a parar un poco en el mensaje que nos manda Joana Buitrago, donde nos dice que cómo se hace la entrega del compromiso, me imagino que es la actividad número 1. Ayer, antes de iniciar la jornada académica, pues socializamos el link que está ya en el grupo oficial, el link en el cual ustedes deben cargar su actividad número 1. Sí, ahí está. Y finalizando la jornada del día de hoy, pues vuelvo a socializar, por lo que sucede que algunas personas no pudieron conectarse o tenían fallas en la conexión en ese momento y no pudieron captar muy bien la información. Bueno, saludamos a Luis Eduardo, a Yasmini, a Vicdonia, saludamos a César Núñez, a José Antonio Mendoza, también saludamos a Elizabeth Gutiérrez, a Joana Cárdenas, Angélica Ruiz, a Camilo, Sandra Patricia Peña, Marinela Pedraza,
A María Luisa que nos saluda desde República Dominicana. Victoria, ok. Belkis. Listo. Entonces, vamos a iniciar el proceso del día de hoy. Hoy es el Día del Maestro en Ecuador. Qué bueno identificar esta fecha. De verdad que felicitaciones para todos los profes de ese país. Que Dios les siga iluminando esa mente, esa inteligencia, que los siga llenando de muchas bendiciones, de mucha empatía, para que sigan ejerciendo esa labor tan importante que es la labor docente. Adriana, me imagino que tú eres de Ecuador, pues felicitaciones a ti también, feliz día y pues muchas bendiciones. Aquí en Colombia, el Día del Docente es el 14 de mayo, sí, el 14 de mayo. Bueno, María Isabel Burgos, Maribel, listo, Iris Zabaleta también lo saludamos. Bueno, el 15 de mayo, ok, gracias por la corrección, no estaba tan lejos, un día, el día siguiente, 15 de mayo, sí. Bueno, 15 de mayo en Colombia, listo. Estamos prontos a celebrar el Día del Docente en Colombia. Bueno, mis profes, entonces iniciamos, vamos a pasar rapidito las diapositivas. Las diapositivas para llegar a la que nos concierne en el día de hoy. Recordemos que el trabajo del día de hoy es un trabajo mucho más interactivo, donde vamos a compartir, donde vamos a socializar nuestro punto de vista de acuerdo con todos los temas que hemos visto, de acuerdo con esa normatividad, de acuerdo con lo que para mí es discapacidad, de acuerdo con lo que para mí es importante resaltar la labor de la familia, que es el módulo en el que estamos, la familia como ente eh, socializador, ente precursor de la inclusión, porque es en el hogar también donde primeramente se brinda esta educación inclusiva. Bueno, entonces estamos aquí, aquí, inteligencias múltiples. Inteligencias múltiples. ¿Qué son las inteligencias múltiples? Las inteligencias múltiples son pues un sinnúmero de habilidades, ¿sí? Habilidades que desarrollamos todos los seres humanos, ¿sí? Y que eh, al momento de ejecutarlas, pues obviamente tenemos mucha más facilidad o mucha más habilidad en unas cosas que en otras. En algunos, eh, en algunas situaciones más que en otras. Las inteligencias múltiples son ese tipo de capacidades que tenemos, ¿sí? Capacidades, habilidades para realizar ciertas acciones en nuestro diario vivir. Esas inteligencias múltiples pues están enfocadas, como les decía, en esa habilidad. En esa habilidad. Aquí en pantalla tenemos eh, el precursor como tal de estas inteligencias múltiples es Howard Gardner. Howard Gardner, pues en sus investigaciones y en todo lo que pudo investigar, resaltó como tal la importancia de tener en cuenta en todo momento estas, este tipo de inteligencia, ¿sí? Bueno, podemos decir que las inteligencias no solo se reduce como tal
en el ámbito académico. Decir que somos inteligentes simplemente porque tenemos la capacidad de resolver un problema matemático mucho más rápido que otras personas, que, que podemos socializar un tema en público mucho mejor que otras personas, eso no conlleva que tengamos desarrollada la inteligencia, ¿sí? O que seamos mucho más inteligentes, sino que es una combinación de todas las inteligencias de las personas. Ser habilidoso en el deporte o en las relaciones humanas, esto implica una capacidad que desfavorablemente no está seriamente contemplada en los programas de la formación académica tradicional, pero que de una u otra manera el que nosotros podamos tener una excelente relación personal, pues hoy día también influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso nos hablaba de la educación tradicional, porque es la educación donde siempre busca tener un juicio de lo que en sí sabe el estudiante, un juicio cuantitativo, perdón, un juicio cuantitativo. Para poder definir cada ámbito de las inteligencias, Howard Gardner pues estudió todo ese desarrollo de las habilidades en los niños y en esa forma en que se descomponían las diferentes capacidades y los tipos de inteligencia. Gardner, pues recordemos que él escribió un libro sobre inteligencias múltiples donde propone la redefinición de las inteligencias, convirtiéndola en un potencial psicobiológico, donde es decisiva la influencia de ese ambiente en el ambiente en el cual el niño se está rodeando, el cual ese individuo se está desenvolviendo, el entorno, el contexto. También es importante su estilo cognitivo, su estilo de aprendizaje, la disposición para resolver problemas y poder crear productos, crear ciertas situaciones. Entonces, Gardner propone 8 maneras diferentes de ser inteligente. Entonces, allí tenemos la inteligencia lingüística, donde el niño o la niña tiene un amplio uso del lenguaje, donde ha sido parte esencial para el desarrollo de este tipo de inteligencia, tener esa capacidad para comprender la orden y el significado de las palabras en la lectura, en la escritura, y también al hablar y al escuchar eficazmente. Estas personas que presentan esta inteligencia lingüística suelen ser, pues probablemente, suelen ser líderes políticos, religiosos, poetas, vendedores, escritores, estas personas que presentan esta inteligencia múltiple. La inteligencia musical, pues nos habla de la fuerza eh, que radica desde el mismo nacimiento y varía de igual manera de una persona a otra. Un punto importante es este tipo de inteligencia, eh, es que por fuerte que sea, necesita ser estimulada, ¿sí? Esta inteligencia múltiple, aunque a mí me guste tocar guitarra, yo debo estimular esa habilidad, ¿sí? Para poder desarrollar todo ese potencial que puede tener ese individuo. Pero cabe resaltar que si tengo muy bien desarrollada esta habilidad, se va a hacer mucho más fácil el aprender a tocar ese instrumento, ¿sí? O para escuchar esa melodía con mucha mayor sensibilidad. Estas personas con inteligencias múltiples tienen una capacidad de escucha impresionante, esa capacidad para cantar, para tocar instrumentos, para crear, para analizar música. Las personas que tienen esa inteligencia musical suelen ser, obviamente, músicos, compositores, críticos musicales, y, ¿por qué no?, hasta bailarines, ¿cierto? También tenemos la inteligencia lógico-matemáticos,
La lógica matemática, de los diferentes tipos de inteligencia, esta inteligencia múltiple, esta inteligencia matemática, perdón, esta inteligencia matemática es es la que está como más cercana al contexto tradicional de lo que es la inteligencia. ¿Por qué? Porque en las culturas, en esas culturas antiguas, se utilizaban para formular calendarios, para medir el tiempo, para estimar con exactitud cantidades y distancias. Entonces, tiene, tiene capacidad para medir, para identificar, para eh, calcular, para formular, para verificar hipótesis. Utiliza pues los medios científicos y los razonamientos inductivos y deductivos. Las personas que poseen esta inteligencia lógico-matemático suelen ser economistas, ingenieros, científicos, matemáticos. Ya voy a, perdón, listo. Em, Matemáticos. Entonces, podemos evidenciar en el aula de clases un niño que pues tiene esa inteligencia matemática por esa facilidad que tiene en la comprensión de un razonamiento lógico, que tiene una facilidad en la adquisición del conocimiento en cuanto eh, a fórmulas, a organización de ideas, a secuenciación, todo lo que tiene que ver con lo lógico matemático. Tenemos la inteligencia espacial, que esta inteligencia consiste en formar un modelo mental del mundo en 3 dimensiones, porque tiene capacidad para presentar ideas visualmente, para crear imágenes mentales y para percibir detalles visuales, para dibujar, para confeccionar, para realizar creaciones visuales y para visualizar con precisión. Entonces, las personas que poseen esta inteligencia espacial suelen ser artistas, los fotógrafos, los arquitectos, los diseñadores, eh, los taxistas, estas personas que su diario vivir es conducir un taxi y brindar ese servicio, necesitan tener una visualización de, por ejemplo, le pedimos que nos lleve a X dirección. Esa inteligencia le va a permitir que en su mente realice o recorra una ruta pues mucho más cercana para llegar mucho más rápido. Entonces, son habilidades que va desarrollando el ser humano, pero esa habilidad pues ya la tiene un poco más intrínseca en sí. Está la inteligencia cinética corporal, que consiste en utilizar su cuerpo para resolver problemas o realizar actividades. Una aptitud natural de este tipo de inteligencia se manifiesta a menudo desde niño. Tiene capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación, esa coordinación oculomanual, equilibrio, utilizar las manos para crear o para hacer reparaciones. También está la inteligencia intrapersonal, que nos permite formar una imagen precisa de nosotros mismos, nos permite poder entender nuestras necesidades y nuestras características, así como también nuestras virtudes y nuestros defectos. Esta inteligencia intrapersonal es funcional para cualquier área de nuestra vida y importante que eh, resaltemos esa inteligencia en todos los individuos. Eh, Estas personas que presentan estabilidad en la inteligencia intrapersonal van a tener esa capacidad mucho más desarrollada para planear metas, para evaluar habilidades y para poder inferir esas desventajas personales que puede tener. También tenemos la inteligencia interpersonal, que nos permite entender o empatizar con la situación del otro.
consiste en trabajar con gente, ayudar a la persona a identificar y a superar esos problemas. Por ejemplo, un psicólogo, un docente, un administrador suelen tener muy bien desarrollada esta habilidad interpersonal, pues porque tiene esa capacidad de manejar esas relaciones humanas, las relaciones interpersonales. Tenemos la inteligencia naturalista, que este es un tipo de inteligencia utilizada para observar y estudiar. Su nombre lo indica, la naturaleza. Estas personas que presentan esta capacidad eh, tienen pues esa facilidad de observar los modelos de la naturaleza, identificar y clasificar objetos de la naturaleza, establecer patrones y comprender como tal los sistemas naturales. Aunque digamos que nosotros vemos biología como asignatura obligatoria en el plantel educativo, pues observamos esos niños que tienen como que eh, esa capacidad para analizar mucho más a fondo, para analizar mucho más a fondo lo que es eh, cómo cómo se desarrollan los seres vivos, por qué las plantas, cómo se clasifican las plantas, los diferentes tipos de plantas, le gustan mucho los animales, le gusta mucho el campo. Estas personas que eh, presentan esa habilidad en cuanto a la inteligencia naturalista y suelen ser botánicos, agricultores, ecologistas, cazadores, paisajistas, bueno, entre muchos otros. Vamos a observar un video. Voy a dejar de compartir aquí que nos va a ampliar un poco más sobre lo que es las inteligencias emocionales. ¿Vale? Las inteligencias múltiples, perdón. La teoría de las inteligencias múltiples parte de la idea de que todos nacemos con unas potencialidades que se desarrollan dependiendo de los estímulos que recibimos, las experiencias que vivimos o la educación que recibimos. Sin embargo, en ningún caso se niega la aportación de la genética. De hecho, el desarrollo de estas capacidades depende de la predisposición genética a tener destreza en un área. Profe, si están escuchando bien el video, se escucha robotizado. Ya voy a activar el chat para que me respondan. Ven, no te vayas. Es que el otro día también se puso así, robotizado. O en otra. Ahora bien, a pesar de que cada Necesitas la calidad de, ¿Cómo así? o sea, van a ver algo en el video, pero lo tienen No, tienen que escuchar y ver. que bajar un poquito que tienen que estar en el cine. Aquí. Ujú. Y ahora. No, pero está muy bonita. Ni siquiera tiene poder. Vuélvelo a uno de nosotros somos más hábiles en una área. Bueno, regáleme un segundito mientras vuelvo a cargar. Vuelvo a cargar el link. A ver. Porque yo cuando lo, cuando lo coloqué estaba bien. La teoría de las inteligencias múltiples parte de la idea de que todos nacemos con unas potencialidades que se desarrollan dependiendo. todas esas pestañas allá arriba, algunas me gustan. Sí. Voy a colocar otro a ver. Ah, súbele la calidad, a ver.
Sí, pero sí es Por de... eso, pero un solo no se ve. Mi nombre es Alpisba y me gustaría contarles una pequeña historia. ¿Quieren oírla? ¿Quieren oír la historia? Ya va, mi profe, déjenme, porque no hacemos nada si se escucha mal. Al momento de descargarlo, yo lo escuché bien. La teoría de las inteligencias múltiples parte de la idea de que Ahora, pongo la cámara. Espérate, déjame cerrar la cámara aquí. Regálenme un segundito, que voy a profe Inés, reinicia y luego vuelvo a intentarlo. Acá ve. Pues sí, ya. Refrescar la página. Y le sube la calidad. la teoría de las inteligencias múltiples parte de la idea de que todos nacemos con unas potencialidades que se desarrollan dependiendo de los estímulos que recibimos, las experiencias que vivimos o la educación que recibimos. Sin embargo, en ningún caso se niega la aportación de la genética. De hecho, el desarrollo de estas capacidades depende de la predisposición genética a tener destreza en un área o en otra. Ahora bien, a pesar de que cada uno de nosotros la teoría de las inteligencias múltiples parte de la idea de que todos nacemos con unas potencialidades que se desarrollan dependiendo de los estímulos que recibimos, las experiencias que vivimos o la educación que recibimos. Sin embargo, en ningún caso se niega la aportación de la genética. De hecho, el desarrollo de estas capacidades depende de la predisposición genética al tener destreza en un área o en otra. Ahora bien, a pesar de que cada uno de nosotros somos más hábiles en una área u otra en mayor o menor medida, todos tenemos 8 inteligencias modulares donde cada una de ellas es independiente y autónoma de las otras. En el siguiente vídeo te presentaré las bases de la teoría de estas inteligencias y reflexionaremos sobre la importancia de su diversidad en las aulas. Howard Gardner, neuropsicólogo nacido en Estados Unidos en 1943, presentó la teoría de las inteligencias múltiples en 1983, partiendo de la base de que la inteligencia es un constructo multifactorial, porque hay tantas inteligencias como situaciones ambientales. Decía lo siguiente: el diseño de mi escuela ideal del futuro se basa en dos hipótesis. La primera es que no todo el mundo tiene los mismos intereses y capacidades, no todos aprendemos de la misma manera. Y la segunda, que a día de hoy nadie puede llegar a aprender todo lo que hay por aprender. Gardner afirma que la escuela ideal es la que enseña a aprender. Se trata de enseñar las diferentes áreas y ámbitos del currículo escolar utilizando diferentes formas de aprendizaje como la música, el arte o las representaciones, de manera que los niños y niñas aprendan atendiendo su estilo particular de aprendizaje. Por todo ello, Gardner considera que hay formas diversas de ser inteligente. En función de nuestro estilo de aprendizaje preferido, seremos más hábiles en un área o en otra. Ser brillante en educación física y no tanto en lengua no significa no ser inteligente. Así pues, teniendo en cuenta que la inteligencia implica la adquisición de nuevos conocimientos atendiendo a diferentes sistemas de procesamiento de la información, no podemos avanzar sin hacer una pequeña mención a los 3 sistemas de representación que utilizamos a la hora de interactuar con el medio. Sistema visual. Representa con imágenes los estímulos internos y externos que recibe. Retiene la información estableciendo relaciones entre las diferentes ideas y conceptos porque tiene una visión más global del entorno y aprende fácilmente a través de lo que ve. Sistema auditivo. Piensa en los sonidos y no recuerda mucho los detalles. Retiene la información percibiendo los estímulos de forma secuencial y ordenada y aprende fácilmente a través de la escucha. Sistema cinestésico. Asocia la información que recibe con las sensaciones y movimientos de su cuerpo, almacena la información mediante la memoria muscular y aprende a través de la experimentación. En definitiva, la activación de cada sistema de representación supone poner en juego una inteligencia u otra. Por este motivo, con el fin de estimularlas, es necesario proporcionar recursos que permitan adquirir habilidades de pensamiento, que serán las herramientas que enseñen a aprender teniendo en cuenta la diversidad de sistemas de representación.
La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, como el propio nombre indica, define que los humanos somos poseedores de 8 inteligencias. Por lo tanto, el autor niega que las personas solo posean una única, estática y cuantificable inteligencia. A continuación te presento cuáles son estas 8 inteligencias y qué actividades puedes realizar para desarrollarlas en tus clases. La inteligencia espacial es la capacidad de percibir de forma exacta el mundo visoespacial y de ejecutar transformaciones sobre esas percepciones. Algunos de los profesionales que ponen en juego estas habilidades pueden ser arquitectos, decoradores de interiores, pintores o escultores. Para trabajar la inteligencia espacial en nuestra escuela, podemos construir con piezas de construcción algún objeto, hacer figuras de plastilina o de barro, exponer un tema mediante un mural interactivo que permita reflejar los conocimientos adquiridos a través de diferentes técnicas como el texto, gráficos, vídeos, audios e imágenes, realizar mapas conceptuales de un tema o incluso exponer este tema mediante una maqueta, una escultura o herramientas tecnológicas. La inteligencia musical es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las diferentes formas musicales. Estas habilidades se ven reflejadas en los compositores, luthiers, intérpretes o bailarines. La inteligencia musical se puede trabajar en la escuela reconociendo el sonido de animales, de transportes, sonidos de la naturaleza o sonidos que formen parte de nuestra vida diaria sin tener la imagen de lo que lo identifica. También se puede trabajar tocando una canción con un instrumento o haciendo una actuación. La inteligencia naturista es la capacidad de reconocer, clasificar y utilizar elementos del entorno rural o urbano. Es una capacidad especialmente desarrollada en profesionales como biólogos, botánicos o ecologistas. Para trabajar esta inteligencia en la escuela, podemos hacer una excursión y recolectar flores, piedras, hojas, etc. para hacer un collage que represente su día en un entorno natural determinado, tener cuidado de una planta para garantizar su crecimiento óptimo, utilizar instrumentos de observación como un microscopio, realizar experimentos con productos cotidianos, ir al observatorio, crear un huerto o experimentar y crear mecanismos que favorezcan el medio ambiente, como el compostaje o el reciclaje. La inteligencia interpersonal es la capacidad de percibir y distinguir estados de ánimo, intenciones, intereses, habilidades o sentimientos ajenos, así como interactuar de forma eficaz con los demás. Por lo tanto, requiere el conocimiento preciso de las personas que nos rodean. Tal como dice Goleman, cuanto más abiertos estamos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer a los demás. Podemos trabajar esta inteligencia a partir de un collage donde se reflejarán las cosas que les gusten y adivinarán a qué niño o niña pertenece, hacer una redacción que contenga sus fortalezas y debilidades y posteriormente reconocer de qué compañero se habla una vez el docente lee el redactado, realizar dinámicas de grupo de relaciones interpersonales o crear un mural o un vídeo con su presentación y sus aficiones. La inteligencia intrapersonal es la capacidad de construir una percepción precisa de nosotros mismos. Esto incluye el conocimiento o imagen precisa de nosotros mismos, la autoconciencia de nuestros estados de ánimo y nuestras motivaciones, habilidades, carencias o intereses. Para trabajar esta inteligencia podemos ofrecer una serie de imágenes extraídas de revistas y que ellos tengan que pegar en una cartulina aquellas que más les guste, posteriormente que expliquen por qué las han escogido. También podemos hacer que los alumnos se describan a sí mismos o realizar un autorretrato o un dibujo con los elementos con los que nos identificamos utilizando diferentes herramientas como pueden ser el GIMP o el Photoshop. La inteligencia lógico-matemática es la capacidad de utilizar los números con eficiencia y razonar adecuadamente. También implica la sensibilidad a los esquemas y las relaciones lógicas, a las afirmaciones, las proposiciones, las funciones y las abstracciones. Para trabajarla, podemos identificar todo lo que necesitaríamos para preparar una fiesta de cumpleaños y ver qué papel tendría cada uno de los integrantes del grupo. Posteriormente, podríamos plantear cómo montaríamos esta fiesta de cumpleaños y cómo gestionaríamos el dinero para poder prepararla. También podríamos hacer otras actividades como jugar al ajedrez o preparar el viaje de fin de curso con todo lo que se necesita, como pueden ser los recursos económicos, humanos o materiales. La inteligencia corporal cinestésica es la capacidad de expresar ideas, sentimientos o pensamientos mediante el cuerpo. Algunos de los profesionales que ponen en práctica estas habilidades son los artesanos, bailarines o cirujanos. Algunas actividades para trabajar esta inteligencia pueden ser imitar un animal o diferentes personajes, jugar a cualquier deporte, ver una película y representar en el aula alguna escena entre parejas y que los compañeros adivinen de qué escena se trata, hacer actuaciones acrobáticas o una coreografía o hacer una gincana. La inteligencia lingüístico-verbal es la capacidad de utilizar las palabras, ya sea de manera oral o escrita, de forma eficaz.
Algunos de los profesionales que ponen en juego estas habilidades son los poetas o los escritores. Para trabajar la inteligencia lingüístico-verbal, podemos explicar el fin de semana o una película, hacer una lista de animales, transportes o personas conocidas, exponer una noticia actual, escribir un relato, describir un viaje o un evento, describir una noticia o hacer una reseña de un libro. Por último, es importante que estas inteligencias múltiples interactúen simultáneamente a la hora de resolver una tarea o afrontar una situación. De hecho, se pretende que los alumnos establezcan conexiones entre las inteligencias en las diferentes áreas del currículo escolar. En pantalla te dejaré 2 vídeos que pueden interesarte. Dale a like al vídeo si te ha gustado, compártelo por tus redes sociales para que otros docentes conozcan las inteligencias múltiples. Y si te interesan los vídeos relacionados con la docencia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un... Bueno, entonces allí tenemos, profes, tenemos como que una ampliación mucho más a fondo de lo que es la inteligencia emocional. Estoy con inteligencia emocional, hombre. Con las inteligencias múltiples. Que la inteligencia emocional pues también viene a ser parte de la inteligencia múltiple cuando hablamos de esos 4 pilares de la educación, pues también nos enfocamos en esas inteligencias múltiples porque al niño debemos desarrollar habilidades para hacer, para hacer, aprender a convivir y aprender a transformar ese entorno en el cual el niño se está desenvolviendo y mucho más cuando cuando hablamos de estas personas neurodiversas, neurodivergentes, neurotípicas, que requieren de una atención especializada, individualizada en el ámbito educativo. Bien. Bueno, aquí tenemos pues una gráfica de las inteligencias múltiples. Allí está la inteligencia lingüística, la cinética corporal, la naturalista, interpersonal, la lógico-matemático, la intrapersonal y la musical. El papel que juega las emociones en el aprendizaje. Importante que tengamos en cuenta este tema, ¿sí? ¿Cómo pueden influir? ¿Cómo influyen las emociones en el aprendizaje? Desde nuestro papel docente, ¿cómo nosotros vamos a direccionar esa emoción en esos niños para lograr la captación como tal del aprendizaje? Y entonces podemos decir como tal que en las últimas décadas se han hecho muchas investigaciones en cuanto a neurociencia y esto nos ha mostrado el éxito que ha tenido diversas estrategias en cuanto a la gestión de las emociones para mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de los expertos de nuestro país que más ha investigado este proceso y concretamente el papel que juegan las emociones en el aprendizaje es Vizquerra. No sé si lo habrán escuchado. Él es presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar y es director de posgrado en educación emocional, en bienestar, tiene posgrado en inteligencia emocional en las organizaciones de la Universidad de Barcelona. ¿Por qué quiero resaltar? Porque se han hecho muchas investigaciones que están relacionadas con el papel que representan las emociones en el aprendizaje. Entonces, las investigaciones que se han hecho sobre este proceso apuntan a que las emociones y la cognición son inseparables. Este vínculo se establece por múltiples razones. Se da porque las emociones influyen
en esa capacidad de razonamiento, en la memoria, en la toma de decisiones, en la actitud para aprender. De hecho, que se le da la importancia y se considera que las emociones forman parte fundamental, parte primordial de ese proceso de aprendizaje. Entonces, tengamos en cuenta lo que Vizquerra en alguna de sus ediciones ha enfatizado en que aprendemos aquello que es, que aprendemos aquello que realmente queramos aprender. Y sucede en todo el ámbito de la vida de todo ser humano, porque no solo vamos a hablar del estudiante, hablamos de el que está en su ámbito laboral, el que está en su contexto familiar, el que está en el contexto educativo. Aprendemos aquello que realmente queramos aprender, ¿sí? Las personas quieren aprender aquello que esa situación que se le hace importante para ella, importante para su vida, para su supervivencia. Y como todo no cabe en el cerebro, ¿sí? Aquello que consideramos no importante, no nos interesa y pues lo pasamos desapercibido y lo olvidamos. ¿A qué quiero llegar con con este tema como tal? La importancia que debemos darle a incentivar al niño a que esté motivado, a que esté interesado en el tema, en su propio aprendizaje. Todo esto se deriva de la siguiente conclusión como tal. Emoción y motivación son anversos y reversos de la misma manera. ¿Por qué? Porque la motivación puede surgir principalmente de ese valor que ese individuo le atribuye a algo, a aprender algo, ¿sí? A querer aprender, ya sea por placer, ya sea por una inquietud, ya sea intrínseca, ¿sí? O por la utilidad que tiene para alcanzarlo, para poder alcanzar otro objetivo, que sería el extrínseco. Estar motivado como tal implica dedicar mucha más atención, mucho más tiempo, mucho más esfuerzo a algo, ¿sí? Algo que resulte importante. Y en consecuencia de ello, pues aprendemos mejor. Se puede decir que la emoción dirige nuestra atención. Estamos motivados, entonces es el mismo cerebro el que manda esas conexiones hacia el aprendizaje, hacia mantener la atención mucho más focalizada a percibir la información que está emitiendo. Entonces, aquí permite mejorar la focalización también para adquirir y consolidar el aprendizaje en la memoria. Hay emociones que ayudan a aprender, como la curiosidad, pero otras limitan el aprendizaje. Sí podemos ver que hay emociones que favorecen el aprendizaje y que dificultan el aprendizaje. Una emoción que limita el aprendizaje o dificulta el aprendizaje puede ser el miedo. En la curiosidad, pues las emociones positivas van a motivar, la curiosidad como una emoción positiva motiva a seguir aprendiendo, pero el miedo como una emoción negativa hará que no nos interese o quiera dejar de aprender o quiera dejar de hacer, ¿sí? Entonces, las emociones que favorecen el aprendizaje, podemos decir que está la seguridad, está el entusiasmo. Aquí yo tengo esta diapositiva, la seguridad, está el entusiasmo, está la alegría, está la expectación, está el asombro, está la sensación del triunfo, está la curiosidad.
en comparación con estas que nos dificulta el aprendizaje, que tenemos el miedo, esos niños que tienen miedo a estar en esa aula de clases porque por su condición neurotípica han sido burlados, han sido denigrados, han sido excluidos, han sido rotulados. Entonces, ahí parte de ese proceso también, que tienen una dificultad, tienen un trastorno, tienen una discapacidad. Aparte de ello, tienen una situación emocional que embarga que su proceso de aprendizaje no se dé a cabalidad. Entonces es aquí donde el docente también debe formar parte de ese proceso, ¿sí? El miedo y la ansiedad, la tensión, la ira y el enfado. Un estudiante que esté enfadado, que tiene ira, pues el momento de razonar va a ser pues muy mínimo. La culpabilidad, el aburrimiento, la envidia o los celos. Son emociones que dificultan. Son emociones que dificultan el aprendizaje. Entonces es importante que tengamos en cuenta todo este aspecto, que debemos construir, como profes, debemos construir climas emocionales positivos que permitan estar motivados, que permitan aprender mejor. Eh, Algunas recomendaciones que tenemos allí, y es que nosotros debemos creer en la capacidad que tiene todo individuo para aprender. Y es lo que reiteraba en días anteriores. Así el niño presente una discapacidad intelectual, creamos que no va a cumplir con los objetivos del DBA, el hecho de que el niño interactúe con sus pares etarios, ya ahí le estamos adquiriendo, le estamos permitiendo desarrollar una habilidad, una capacidad que ya él, por ser humano, por ser vivo como tal, posee. Entonces, es importante que dentro de todo lo que podemos hablar sobre lo que es la educación inclusiva, tengamos en cuenta que nosotros debemos brindarle la posibilidad a todos los estudiantes de alcanzar un objetivo de aprendizaje. Y es que ese objetivo de aprendizaje se logra cuando tenemos en cuenta la clave para la motivación. Si nosotros creemos que no lo podemos conseguir, la desmotivación va a estar presente. En cambio, si tenemos unas buenas expectativas de éxito, son altas, esas expectativas de éxito altas, el estudiante va a estar más motivado. Entonces, es esencial que se coloquen objetivos como tal, esos objetivos que sean realistas y que sean asumibles a todo el proceso. El conectar con la interioridad también es importante, pues porque para estar motivado durante el proceso de aprendizaje es importante que se realice esas conexiones con los intereses y las necesidades personales. Entonces, en todo proceso sí es importante que el niño, que el individuo esté apto a captar la información. ¿Y cómo nosotros podemos crear ese clima? Nosotros creamos ese clímax cuando le brindamos a ese estudiante la importancia que tiene dentro del aula de clases, donde tenemos en cuenta sus individualidades. Imagínense un estudiante que tenga un ritmo de aprendizaje lento, pero nosotros solamente damos una explicación y hagan la actividad y no tenemos en cuenta que este niño no captó bien la información y que simplemente se acabó el tiempo, dejamos la actividad así y vamos para la próxima, ¿sí? Allí no le estamos brindando la importancia a este niño de poder interiorizar ese aprendizaje.
debemos partir de ese conocimiento previo que tiene nuestro estudiante. Para aprender es necesario que seamos conscientes de que ya el niño ha aprendido ese tema, ¿sí? Ya el niño sabe sobre ese tema y pues podemos realizar esas conexiones entre ese conocimiento previo que él tiene y el conocimiento que va a llegar a adquirir con ese tema. Esto va a facilitar la consolidación del aprendizaje en la memoria. Hablemos de un niño con un TDA, un trastorno del espectro autista. Este niño que presenta trastorno del espectro autista, si tiene una deficiencia en cuanto a al lenguaje, a la comunicación, pues no vamos a identificar cuál es ese conocimiento previo que él entiende. Pues obviamente él no nos va a responder al igual como nos responde otro compañero. Pero entonces, ¿qué sucede? Vamos a usar flashcards, vamos a usar pictogramas donde él pueda ir señalando, vamos a permitirle experimentar, ¿sí? Desde la realidad, desde su contexto, a que vaya desarrollando esa habilidad lingüística, ¿sí? A que por medio de dibujos, por medio de actividades prácticas, nosotros podamos identificar que efectivamente está motivado a ese aprendizaje. Tomar conciencia, pues, de los beneficios del aprendizaje, donde esas posibilidades de aprender mejor también depende de cuánto el estudiante esté disfrutando el aprendizaje. Por esto, antes de abordar un tema, nos debemos preguntar, ¿cómo puedo disfrutar ese aprendizaje o cómo puedo hacer que el niño disfrute ese aprendizaje? Allí, pues, la importancia de cuando nosotros estamos planeando, poder tener en cuenta el qué, para qué, cómo y dónde se va a dar el aprendizaje, cómo evaluar y dónde evaluar dicho aprendizaje, ¿sí? Que esto pues también sería parte fundamental de la motivación como tal en el aprendizaje. Una motivación constante dentro del aula de clases implica que nosotros usemos diversos materiales en el aula, como videos, como canciones, juegos interactivos, pruebas rápidas, preguntas, todas esas estrategias metodológicas que nos va a permitir identificar la habilidad que tiene cada estudiante y pues obviamente le va a permitir al estudiante, de acuerdo con su habilidad, poder responder a las preguntas o a la necesidad que éste requiera. El inicio de la clase, este es un momento bastante crítico. Se llama crítico por la complejidad como tal, pues es allí donde el profe debe eh, impulsar todos sus recursos para captar la motivación, captar la atención de cada uno de nuestros estudiantes y pues también aprovechar cada momento, cada fase del aprendizaje. Recordemos que el aprendizaje también tiene unas fases, tiene unos momentos y pues por ende, en todos esos momentos, esa palabra motivación debe estar allí presente. En todo momento debe el estudiante tener ese interés puesto en aprender, eh, en despejar dudas, de querer experimentar, de eh, de favorecer la interacción que haya. Entonces, el factor sorpresa, un factor importante en la motivación. ¿Por qué? Porque el estudiante siempre va a estar atento a lo que yo le voy a explicar, atento a lo que pueda suceder, ¿sí? Un estudiante que está atento, que está esperando a ver, que está inquieto porque quiere aprender,
es un estudiante que va a tener ese cerebro, pues, visionado y focalizado en adquirir la información. Hacerlo reír. El humor sirve para relajar nuestro cerebro y pues activa la atención. Las ayudas audiovisuales, importante en todo ambiente escolar, en todo ambiente. No solo cuando tenemos un chico neurotípico podemos usar esas estrategias, en todo ambiente. El clima escolar que sea agradable, el clima escolar que sea agradable, que sea rico en aprendizaje, que sea rico en conocimiento, en interacción, en aprendizaje colaborativo. Las emociones intensas, buenas y malas, o negativas y positivas, negativas y positivas, alteran la capacidad de la atención, ¿sí? Un nivel moderado de inquietud puede mantener a ese chico alerta y a mejorar su rendimiento. Pero si nos extremamos, nos vamos al otro extremo, podemos entorpecer la concentración y la capacidad que tiene ese individuo para retener en la mente la información que está intentando aprender. Entonces, el dominio como tal de las propias emociones es una habilidad clave para conseguir ese aprendizaje eficaz. El control de esas emociones, cuando tenemos esos chicos que se nos altera con facilidad en el aula, ¿cómo podemos ayudarlo a que gestione sus emociones? Abracemos, demos amor. La pedagogía del amor es una pedagogía sumamente importante porque va a hacer sentir importante a ese estudiante, porque le va a ayudar a tener ese autocontrol, porque le va a ayudar a ese estudiante a autorregularse. Si yo me siento importante dentro de mi grupo, obviamente que yo eh, voy a estar mucho más atenta, me voy a sentir bien, me siento acogida, ¿sí? Y es lo que implica que esas emociones múltiples positivas hagan su efecto en cuanto a mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Imagínense un estudiante que le digan, tú no sabes leer, es que tú no sabes leer, es que tú no lees rápido, o que los propios compañeros se estén riendo, se estén burlando por su forma de vocalizar. Pasemos al caso del niño. eh, Voy a regresar un poco aquí. ¿Dónde está? Este. Este niño que tiene una parálisis facial. Imaginemos un chico que tiene parálisis facial. Este chico, en cuanto a la motivación, en cuanto a la gestión de sus emociones, es un niño que debe estar bien. ¿Por qué? Porque aspectos físicos de su rostro va a estar eh, diferentes a como normalmente vemos el rostro de los otros niños. Independientemente, si hay un niño que tiene un TDAH, si hay un niño que tiene un TEA, pues su rostro como tal es igual a los demás compañeros. Pero ya aquí, cuando hay una parálisis facial, ya hay una deformidad en, o rasgos que no son muy cotidianos. Aquí, ¿qué sucede? Es un niño que posiblemente puede estar desmotivado y este sería una estrategia, barrera, perdón, una barrera. Esta niña indígena que pues su etnia no le permite tener un uniforme, el uniforme de su colegio, sino que deba ir con su atuendo indígena, pues posiblemente se sienta diferente a los demás
porque no tiene lo que cotidianamente se llama uniformidad. Entonces, todo esto nosotros tenemos que irlo hablando, todo esto nosotros tenemos que irlo sensibilizando en el aula para poder desarrollar todas esas habilidades en el niño, esa habilidad de poseer una inteligencia emocional, una muy buena inteligencia emocional dentro de todas las habilidades como inteligencias múltiples que tenemos. Estoy tratando de activarle el audio a la compañera Elizabeth. No sé por qué no se me activa su audio. Bueno, entonces, listo. Ahí hasta allí finalizamos el módulo número 2. En este módulo número 2, pues miramos que pues enfocamos todo lo que tiene que ver al individuo, a su familia, el papel que juega la familia y la comunidad en cuanto a la educación inclusiva, al individuo, a la familia dentro de los diversos tipos de familia que hay, la corresponsabilidad que tiene la familia en cuanto a la educación, ¿sí? Y desde la normatividad, cuáles son los derechos, ¿sí? Que tiene ese individuo, cuál es la corresponsabilidad de la familia para brindar una educación de calidad. Y pues por ende, también identificar dentro de ese rol de familia la capacidad que tiene el individuo, la capacidad de dentro de todos esos contextos, la capacidad que tiene ese niño y esa niña para poder afrontar cada una de las situaciones que eh, lleve a cabo su formación integral. Bueno, ahora sí vamos a socializar este video. Quiero que tengamos en cuenta todos los aspectos de él. No sé si habrán compañeros que ya lo han podido observar. Es un video bastante sensibilizador. Si queremos en nuestra aula de clase sensibilizar hacia lo que es en sí la discapacidad, podemos usarlo como herramienta de apoyo. Podemos usarlo como esa herramienta de apoyo, porque pues es un video que sensibiliza bastante. Bien. Bueno, hasta el momento, si tienen alguna pregunta, vamos a esperar que transcurra el video y comenzamos a activar audios y a socializar.
el video no es de audio, mis profes. El video es pues mucho más de interpretación, ¿vale? Él no tiene un audio. Solo hay una musiquita de fondo, una música de fondo.
Bueno, mis profes, el nombre de el video es Ian, ¿sí? Ian es un chico que presenta una discapacidad. Es pixelado. Allí pues estaba el video. No es un video de audio, es un video eh, más que todo de interpretación. Interpretamos allí, pudimos observar allí el rol de la familia, de una madre de familia que está angustiada de ver que pues su hijo no puede gozar de las mismas capacidades, de las mismas capacidades, no, perdón, de las mismas habilidades que presentan, que presentan los otros chicos, ¿sí? Entonces esto repercute en que ella no quiera que él se integre con los demás niños, no quiere que vaya, pues porque tiene miedo a que sea burlado, a que siga siendo burlado, porque de una u otra manera en el inicio vemos que sí lo fue, como que Buenas noches. hola, buenas noches, Elizabeth. Buenas noches. Les hablo desde Medellín, Colombia. Eh, me encanta saber que encuentro personas que de pronto piensan igual que yo. Eh, Toda la semana he venido escuchando experiencias vividas y me encuentro con que yo no era la única que buscaba o pedía auxilio. Soy licenciada en pedagogía infantil, fui licenciada adulta, ya mis hijos estaban un poco grandes. Lo hice porque llegaron a mi vida unas gemelas con necesidades educativas y yo no encontraba la forma de ayudarlas. Y para mí era muy difícil saber que una hiperactividad, un déficit de atención, una microcefalia me iba a afectar o me iba a llevar a otro contexto y a pensar de otra forma. Ellas me volvieron maestra, porque con la necesidad de buscar ayuda, tomé la decisión de hacer una licenciatura para tener herramientas y poder pelear por sus derechos. Ahora me encuentro con que hace algunos años vengo trabajando, toda mi vida trabajé con niños, pero nunca había sido titulada. Vengo titulada desde el 2016 y desde que me gradué, gracias a Dios, fui bendecida con un trabajo y es algo muy particular que siempre los niños con necesidades, con esa forma de ser diferente, siempre llegan a mi aula. Profe, regáleme un segundito. Ustedes están ¿Sí? escuchando robotizado a la profe. ¿Me escuchan bien a mí? A mí me escuchan bien. Sí,
Sí se escucha bien, mi profe. Y a usted sí la Ok, escucho bien. ok, pero bueno, no sé si es el audio suyo que se escucha robotizado, con No. interferencias. Bueno, continúe a ver si mejoró. Eh, les estaba contando que en mi aula siempre he tenido niños con necesidades, con problemas, pero yo tengo, no sé por qué se me ocurrió tener una peinilla mágica. Y esa peinilla mágica es para peinar a la profe. Entonces el premio para ellos es peinar y hacerle un peinado divertido a la profe. Pero detrás de esa peinilla yo estoy sacando información y tratando de ayudarlos, tratando de ver más allá de lo que los papás o los demás profes han visto. Me ha funcionado, me ha funcionado. Me siento muy contenta con lo que alcanzo a hacer. Sé que entiendo ahora que la vocación, la empatía y, y la confianza deben de ir de la mano. Siento yo que esas tres cosas para los niños con estas necesidades o estas situaciones en el aula deben de ir de la mano. Cuando yo hago un niño importante y hago que él sea feliz en el aula, que no sea señalado y salga feliz de la escuela, porque hoy aprendí, porque hoy me respetaron, porque hoy me cuidaron. Claro. Siento que yo ahí ya gané, ahí ya gané. Eh, todos los días busco ayudas, busco alternativas, porque no lo sé todo, no lo sé todo, yo lo hago desde el amor. Aunque mis compañeros de pronto se burlen de de la pedagogía del amor, yo lo hago con todo el amor del mundo, Así es. porque, por ejemplo, el año pasado tuve 8 niños en el mismo aula, 8 niños con diferentes necesidades. Tenía un trastorno de aprendizaje, tenía un trastorno mental, tenía un autismo y otros no diagnosticados. Y para mí el pensar que esa personita sufre y le duele por no alcanzar lo que sus compañeros alcanzan. Para mí es más Ajá. importante que una nota. Y me duele mucho que las habilidades no se tengan en cuenta en las aulas de Colombia porque se tienen que evaluar, porque tienen que ser puestas las notas y es algo que viene desde el Ministerio de Educación y eso no lo podemos, hasta el momento no lo podemos quitar. Pero siento yo que si nosotros los maestros, los que estamos por vocación y por amor a esta carrera, viéramos más allá y viéramos a este niño mirándolo con los ojos del amor y con el ser, yo creo que estos niños avanzarían muchísimo más, muchísimo más. Tengo un niño con autismo que tiene también un pie de elefante y para él era traumático salir a un descanso, porque los profes lo dejaban y permitían que le hicieran bullying. Cuando yo llegué a su vida, este niño cambió totalmente y ahora está en otro grado y todos los días va a saludar a su profe, porque él adora a su profe, porque es que, profe, tú me ayudaste a que yo era una mantequilla, porque es que a mí nada me daña, a mí todo me resbala, ya no se deja señalar, no se deja señalar. Me encanta, estoy feliz de haber estado con ustedes, me encanta sentir que habemos todavía muchos por vocación y que estamos pensando en ayudar. Ok, Muchas gracias. muchas gracias, profe Elizabeth, por su aporte. Bueno, vamos a ver qué dice por acá por el chat. Bueno, no hay aportes como tal, nos están hablando de que a la profe se le escuchaba robotizado. Entendí
pues algo de lo que la profe quiere resaltar y bueno, yo resalto el trabajo que se hace cuando se hace con amor, con esa pedagogía del amor. Sí es, sí está muy enfocado en la motivación que debe tener también el docente para que inyecte esa motivación en ese estudiante también. Si el docente está motivado, es un docente recursivo. Si el docente está motivado, va a ser un docente que va a buscar múltiples herramientas y múltiples estrategias para direccionar su grupo, para llevar a cabo ese aprendizaje de sus estudiantes, para que el estudiante adquiera la información que está buscando, que se requiere, para que su estadía allí en ese grupo sea pues lo más grata posible. Esta película es muy bonita, ojalá lo puedan ver. Isaac es un niño que tiene dislexia. Ah, ok. Bueno, la profe María Teresa nos recomienda la película Estrellas en la Tierra, así se llama. Es una película que nos habla sobre la dislexia, el trastorno del aprendizaje llamado dislexia. Importante que pues la podamos observar. Y sí, efectivamente es una película muy, muy importante también, que nos habla sobre situaciones que se nos dan en el aula de clases, pero la labor docente es fundamental para el avance que debe tener ese niño. Bueno, el trabajo, si lo aceptamos primero en nuestra aula de clases y trabajamos con amor para ver resultados positivos, se logrará, dice la profe. Cuerdas, también es una película bastante, un cortometraje, Cuerdas es un cortometraje bastante significativo cuando queremos socializar en el aula, cuando queremos sensibilizar. Miren, mis profes, importante que estos cortometrajes que nos hablan de educación inclusiva, nosotros podamos en algún tiempo sacar un momento de la clase cuando ese estudiante no está allí, ¿sí? Como para no hacerlo sentir mal, para no, para no rotularlo como tal, o para que no lo estén mirando desde desde la perspectiva de pobrecito, de, hay que pesar con él, de lástima, ¿sí? Hay que sensibilizar a los estudiantes desde la diversidad. Entonces, este video de Ian y eh, Cuerdas, la película de Estrellas en la Tierra, nos lleva como que a ese aterrizaje, nos lleva a ese aterrizaje, eh, nos lleva a ese aterrizaje que en conjunto con nuestros estudiantes, pues vamos a lograr que se dé un aprendizaje colaborativo en esa aula. Cuando el estudiante identifica cuál es el comportamiento del niño, él mismo lo ayuda a mejorar. Les cuento una anécdota que está sucediendo en el aula. Tenemos un niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad en grado primero. En grado transición, pues él estuvo también allá, pero en grado transición no se le vio ningún tipo de afinidad con la niña. Este año él dice que está enamorado. Enamorado es enamorado. Entonces, si ves cómo la motivación hace que cambiemos, modifiquemos esos comportamientos. Entonces, el chico es hiperactivo impulsivo. El chico para mantenerse sentado por un lapso de tiempo largo es pues bien complejo. Entonces la profe lo coloca al lado de la niña que sabemos que le gusta, porque él lo dice, él sin pena dice que le gusta, ahí dice el nombre de la niña, que le gusta a su compañera, que está enamorado y que se va a casar con ella.
Claro que ya nosotros le hemos dicho, también hemos sensibilizado ese lado, ustedes son compañeros, eh, ustedes no pueden, se tienen que querer, se tienen que apoyar, eh, tienen que ser muy buenos amigos, ¿qué tal? Pero la profe utiliza esta estrategia y le dice, le nombra a la niña y manda a la niña que le diga qué se siente, que trabaje, que vamos a trabajar del libro y el niño inmediatamente toma su libro y se pone a trabajar. Es un niño que tiene un TDAH combinado, tiene tanto hiperactividad e impulsividad como inatención. Entonces, mira cómo lo motiva, tiene una motivación y es el estar trabajando en conjunto con su compañera. Pero ¿cómo podemos observar esto? ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto cuando tenemos una buena observación en el aula? Y es allí pues también donde hablamos de ese trabajo colaborativo. Bueno, vamos a ver otro compañero que esté allí dispuesto a socializar. Álvaro Trujillo, buenas noches, mi profe. Hola, muy buenas noches, Vilma, ¿me escuchas? ¿Me Bueno, escuchas? ya al parecer, sí le escuchamos, mi profe, pero ya al parecer va a ser una situación de plataforma Zoom, porque también se escucha robotizado. Ay, caramba, qué mala suerte. Pero, Sí, ¿participo entonces o suspendo mi participación? sí, sí, comuníquenos un poco a ver si le logramos comprender. A ver, si cualquier cosa, yo pues le hago señal para que suspenda. Permítame entonces un momentico, voy a desactivar el amplificador acá, a ver si es de pronto por eso. ¿Ahí me Ah, escucha? ok. ¿Ya Sí, está mejor? sí, se escucha ya mejor, sí, Vale. señor. Vale. Listo, es que lo tengo precisamente con parlantes, precisamente para escuchar mucho mejor las intervenciones. Mira, Vilma, realmente he estado muy atento a las intervenciones, al discurso, pues obviamente que tú manejas. Y dentro de las reflexiones las cuales tú nos invitas, y yo obviamente hago mi participación en este contexto, y es que deduzco que es hora de que nosotros pensemos en una resignificación de la comprensión de lo que es obviamente la inclusión y la educación inclusiva. ¿Por qué? Porque es que cuando hablamos de inclusión, educación inclusiva, básicamente abordamos, pues obviamente, lo que es cualquier cantidad de personas, desde las comunidades indígenas, afro, rum, eh, desplazados por la violencia, y los compañeros, los niños que son obviamente con necesidades educativas especiales, tanto de discapacidad como de seccionalidad, pero realmente, a pesar de la cantidad de normativa que tenemos en nuestra Carta Magna, porque estoy hablando de Colombia, con toda la cantidad de decretos que inclusive tú has abordado, que inclusive el último que salió el 22, la ley 2216 del 22, donde habla precisamente de la educación inclusiva, ya con trastornos específicos del aprendizaje. O sea, hasta ahí estamos saturados. Y ahorita, por ejemplo, del 2017 estamos con el 1421, donde ya aborda de manera muy puntual es el trabajo con los chicos de discapacidad. Pero en el contexto real tenemos toda la comunidad que abordé anteriormente. Esa es una realidad. Y nosotros estamos centrados solamente con los niños de discapacidad, a buena hora porque estaban obviamente marginados, estaban excluidos, ¿sí? Pero curiosamente el 1421 sencillamente toca la seccionalidad, como una vez tuve la oportunidad de colaborar con la Secretaría de Educación aquí de mi municipio, en el municipio obviamente de Neiva, y obviamente le decía por qué trabajamos solamente una orilla que es la discapacidad más no la excepcionalidad, cuando la población con excepcionalidad es una población que también está en alto riesgo académico. Pero bueno, esa sería como una primera apreciación, obviamente, que quería entrar. Me preocupa cuando hablamos, por ejemplo, de los porque recuerde que anteriormente hablábamos de una valoración psicopedagógica y ahora solamente hablamos de una valoración pedagógica. Desde mi punto de vista, considero que es necesario, fundamental e indispensable que realmente cuando abordamos la discapacidad, así como hace rato abordamos la parte de la inteligencia múltiples, el factor
desde el punto de vista de la neuropsicología o de la neurología como tal, determinar cuáles áreas del cerebro realmente vienen afectando o son los que afectan directamente para la asimilación o apropiación o recepción del conocimiento. Eso es importante también abordarlo en un momento determinado. Por eso cuando se cambió la valoración psicopedagógica a la pedagógica, pues yo siempre hablo de que hay que hablar solamente de una impresión diagnóstica de parte de nosotros los docentes. Impresión nomás. ¿Por qué? Porque en últimas, las personas que están autorizadas, obviamente son los neuropsicólogos adscritos directamente a las secretarías como tal de salud y de educación. Lo que es las partes del cerebro, que pues ya se han abordado, la parte de la, por ejemplo, qué área del cerebro afecta, por ejemplo, para que el niño tenga obviamente una visión baja o que tenga hipoacusia, que de pronto, bueno, determinar todo ese tipo de cosas es bien importante. Ahora, cuando hablamos nosotros, también otro aspecto bien importante que veo que tenemos que diferenciar cuando hablamos de la extraedad. ¿Por qué? Ayer planteaban precisamente el caso de una niña de La Guajira con cierta edad. Entonces me preguntaban, no sé si no escuché muy bien, si la niña tenía una discapacidad o no había tenido la posibilidad de acceder al servicio educativo en un momento determinado porque se había limitado solamente al trabajo. Entonces, eso también es otro factor importante que hay que tener en cuenta en ese sentido. Otro aspecto que veo que es necesario tener en cuenta es que si el niño tiene un retraso o tiene un retardo. Esos dos aspectos también es bien importante diferenciarlo desde mi punto de vista. En ese sentido, pienso que pues ese sería como una parte de mis aportes que le puedo brindar aquí en la charla para abordar entonces ahora lo relacionado con las inteligencias múltiples. Si me permiten otros 2 minutitos, porque de la primera vez estoy pidiendo la palabra y hasta hoy me la dieron, qué rico, porque yo sé que son muchos los participantes. Entonces, cuando hablamos obviamente de las inteligencias múltiples, ahí también es otro factor que a mí me preocupa. ¿Por qué? Si bien es cierto que Howard Gardner planteaba, pues, él, por ejemplo, para él es claro que la inteligencia es una capacidad adaptativa del ser humano que se puede evidenciar a través de su desarrollo filogenético y ontogenético. Y eso es clave, que tenemos obviamente esas posibilidades de desarrollarlas, pero que hay un factor muy importante que incide en ese desarrollo, como lo incide también obviamente la discapacidad, que es la familia, obviamente. Aquí es algo que es bien importante, el contexto escolar y la misma sociedad. Claro. Yo siempre hablo de 3 escenarios, de 3 espacios que son clave para fortalecer cualquier, obviamente, proceso educativo en ese sentido. Y obviamente que los sistemas de representación, cómo los voy a estimular, cómo los voy a desarrollar en cada uno de las 2 categorías abordadas anteriormente. Hoy en día, para terminar, se está hablando precisamente de educar en emociones. Eso es clave. Que si trabaja la pedagogía del amor, que es muy lindo, es bello, es precioso, el cómo se siente, la estrategia pedagógica, didáctica, metodológica que utilice el maestro, bienvenido sea para que vaya enriqueciendo realmente ese proceso educativo formativo en sus chicos. Ante ellos sí, realmente me quito el sombrero. Bueno, y lo último, para terminar ya, que me parece bien interesante, es el cómo trabajar directamente las diferentes emociones, porque recuerden que las emociones obviamente funcionan o se albergan en el sistema límbico y que llegan obviamente a un momento tal que si llega a sentir miedo, que es como la parte más profunda que está alojada en la amígdala, precisamente, y ahí en el video, por ejemplo, podemos evidenciar también como esa parte. Bueno, Vilma, yo dejo ahí porque realmente creo que hay compañeros que también quieren intervenir. Muchas gracias por dejarme participar. Listo, muchas gracias, mi profe Álvaro. Gracias a usted por estar atento al diplomado y por hacer parte de este cambio, porque todos los que estamos aquí estamos por un interés común, es pues minimizar como tal esas barreras que están impidiendo el aprendizaje y la participación de nuestros estudiantes. Bueno, vamos a ver por aquí a Dominga o Alexander, a quién se le activa primero el audio. Dominga Altagracia Sosa. Buenas Sí, noches. buenas Profe. noches. ¿Me escucha? Sí, la escuchamos, profe. Bienvenida. Bien, maestra. Viendo el video,
se observa una parte muy importante que es, que hablaba también el maestro, o que usted lo mencionó un momento, que es la sensibilidad de los niños. Cómo ellos se hacen también partícipe de que tenemos a alguien en clase que no hace todo lo que hacen los demás. Y si lo hace de forma diferente, en un tiempo diferente, ¿eh? Y una motivación diferente. Esa parte de sensibilizar nuestro equipo de niños es muy importante en la labor del docente. Siento que muchas veces permitimos el bullying que se vio ahí en el video, de manera tal vez primero inocente, pero otras veces el docente es partícipe de esa acción, de esa reacción de los demás niños, que lo hacen de manera inocente, o sea, se sonríen porque se cayó, pero no saben ni por qué lo están haciendo, pero causan tristeza a los niños, al niño o la niña que tenemos en aula. Y es algo también que hace falta en las aulas, sensibilizar. A partir de esa sensibilización, yo creo, como usted puso el ejemplo de ese niño que estaba enamorado, yo creo que logramos bastante. Y sobre todo, aportar en esos recursos que son los que van a la respuesta en cada una de las exigencias que presentan nuestros niños en condiciones diferentes a la del gran grupo. De verdad, muy satisfecha de todas las informaciones que usted ha expresado a través de este diplomado, con tanta coherencia, experiencia, y sobre todo ese grupo que nos acompaña, que es un grupo que también ha tenido la oportunidad de ser parte de este ejercicio, de aportar para hacerlo mejor como maestro en lo que hemos decidido hacer. Así que bendiciones, eso quería aportar. Gracias. Sí, muchas gracias, profe. Sí, la familia como tal, o sea, en todo proceso, cuando hay un diagnóstico, hay una familia que entra a ese proceso de duelo y es normal que esto se viva porque pues nadie nos capacita a ser padres, ¿verdad? Y mucho menos cuando tenemos un reto como esto. Imaginemos que tenemos un reto como docentes, ahora como padres de familia, que eh, conlleva un esfuerzo mayor, doble, el poder educar a ese niño a veces sin una capacitación siquiera, ¿verdad? Solo sabemos que eh, tenemos un bebé, hay que darle el biberón, hay que estimularlo. En ciertos padres de familia que identifican que es una estimulación, ¿verdad? Porque hay otros que sí saben que hay que levantarle la manito, que al tanto tiempo el niño debe caminar por la experiencia como tal. Pero cuando ya esto va más allá de lo que cotidianamente, de todas las etapas que debe, por la que debe pasar un individuo, un niño, una niña, un adolescente, eh, tener que llevar a cabo, pues, el aprendizaje de un diagnóstico o de una situación, porque aún no conocemos el diagnóstico, pero sabemos cuáles son las alteraciones que está teniendo este chico en su nivel de interacción, de comunicación y pues por ende de aprendizaje. Cuando ya comienzan a llamar al padre de familia, es que el niño está teniendo dificultad para la lectura, es que el niño está teniendo dificultad con sus compañeros, es que no acata órdenes, es que tiene muy poca reflexión. Entonces el padre de familia tiene que también eh, capacitar, instruirse, y ahí está pues la labor del docente también, del Estado y de todos los entes que
estamos ofreciendo como tal esa educación inclusiva. Vamos a dar la palabra a Jency Gualdrón. A ver, Adriana López, levánteme la manito, Adriana, para encontrarla más rápido. Hola, Jency, buenas Hola, noches. profe, muy buenas noches para usted, para los compañeros. Pues había escrito escrito en el foro que estoy de acuerdo con lo que estaba comentando el profesor Álvaro, pero eso también habría que sumarle la dinámica familiar. Recordemos que la mayoría de las familias que tienen niños en condición de discapacidad tienden a ser madres solteras o hay una separación de las familias y es básicamente la madre la que lleva la batuta y la que lleva a cuestas, por decirlo de algún modo, todo el proceso de discapacidad. Y sumémosle también en la parte de la salud, o bueno, hay otro factor interesante y es los papás que por primera vez se enfrentan a esta situación de discapacidad, que la desconocían, que no tenían idea, que no saben que hay asociaciones en Colombia de las diferentes discapacidades que hay. Y entonces como hay un sentir como de orfandad, de a dónde voy, qué hago, quién me da como esa asesoría, eso es un factor importante y ahora hay que aprovechar las redes sociales donde uno puede realmente encontrar ligas de autismo o diferentes asociaciones que nos pueden orientar hacia dónde nos movemos, qué podemos hacer y cuál es el paso a paso. Y por último, en la parte de los especialistas, porque es que la salud también es uno de los factores importantes. Los especialistas, hay unos muy, muy buenos en Colombia hoy en día y además viajan a las diferentes ciudades, pero ellos tienen un contrato y están amarrados a su EPS. Entonces, en muchas oportunidades, ellos no le escriben al niño como tal, no ordenan todas las terapias completas como tal, debido a que pues, la EPS no les permite. Entonces ahí viene otro factor que es el factor económico, unido a lo que decía el profe Álvaro. Los papitos pues que tienen la oportunidad de llevar a sus hijos a un especialista y un especialista que de verdad es consciente que no pertenece a una EPS, ese sí le puede dar a uno una orientación, una lista, bueno, qué sé yo. Bueno, no me gustaba decirlo, pero bueno, en mi caso particular, yo tuve que pagar un especialista. En ese entonces fue a punta de rifas, muchísima gente me colaboró, amigos, familia, y con ese pude pagarle una especialista muy buena en su momento con la tutela, que también me tocó conseguirla. En ese momento mi hijo consiguió lo que fue la sombra terapéutica, el ingreso a una institución educativa, porque fue una tutela integral. También hay en internet muchas tutelas en Colombia que uno puede conseguir. Y en ese momento él tuvo acceso a la educación. ¿Por qué? Por la misma dinámica de la familia. Bueno, profe, muchas gracias. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, ahora sí le doy la palabra a Adriana. Y con el aporte de Adriana, pues finalizamos. Adriana me desactivó el audio. Quédese quietica y solo hable. Buenas noches. Hola, buenas noches, profe, ¿me escucha? Buenas noches, sí señora, le escuchamos. Qué pena, muchas gracias. Bueno, Sí. bueno, como mis compañeros, muy agradecida por la oportunidad del diplomado porque también han sentido muchísimo el aprendizaje y ha sido muy satisfactorio adquirir tantos conocimientos que claramente todos los que estamos en este diplomado pues debemos sentir como la necesidad de aprender respecto a la educación inclusiva. Eh, yo quiero compartirles a todos, bueno, yo soy licenciada en pedagogía infantil. Y en mi primera experiencia como docente tuve, bueno, en este momento lo veo como la bendición de haber tenido un niño con autismo. Pero claramente para ese momento para mí era una cosa terriblísima porque no tenía el conocimiento y el aprendizaje de cómo abordarlo, de cómo manejarlo y eso me generó una frustración muy fuerte. Luego, en mi siguiente experiencia, bueno, después de otros trabajos, una experiencia que pude tener en una fundación en donde hay chicos con dificultades cognitivas y especialmente había un niño Down y pese a que no tenía aún el conocimiento, el aprendizaje, pues digamos que había venido como buscando un poco más de ayuda, de buscar lecturas, de buscar videos, de escuchar experiencias que me ayudaron de pronto a no sentirme tan
tan nerviosa ya para abordar a este niño y fue una experiencia sumamente hermosa. Entonces, la verdad en este momento daría muchísimo por poder volver a tener el niño autista que tuve y en su momento quizá no hice mucho por él y me lamento mucho porque pues no tenía la experiencia y desafortunadamente digamos como que lo dejé quizás pasar muchas cosas y bueno, es algo que lamento mucho. Y por eso quizá también la necesidad de poder tomar el diplomado y aprender muchísimo. De hecho, mm, el tema de la educación inclusiva me apasiona con el alma y bueno, agradezco mucho de nuevo pues por la oportunidad y el aprendizaje. Bueno, profe, muchas gracias por aportar, por estar atento al diplomado. Listo. Atendiendo pues a las preguntas que nos hacían iniciando, voy a enviar por el chat, voy a enviar el link en el cual ustedes van a ingresar la actividad. Voy a enviarlo nuevamente. Ese link está en el grupo oficial, ¿vale? Ese link está en el grupo oficial y pues allí inmediatamente le dan clic, pueden enviar la actividad. Por este medio lo envío. Allí está también. ¿Listo? Bueno, mis profes, excelente fin de semana para todos, que espero que descansen. El lunes, Dios mediante, ya iniciaremos a trabajar con la estrategia de DUA y PIA. ¿Sí? Finalizamos aquí el módulo número 2. Ya el día lunes iniciamos el número 3, un módulo pues mucho más práctico. Ya allí sí vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en módulo 1 y 2. Muchas gracias a todos por estar atentos a todos y cada uno de los temas que hemos tratado, que están pues ligados el uno del otro. Bendiciones a todos, feliz noche de este sábado, pues y feliz domingo, feliz descanso. Muchas gracias.